Ahí como que no quería conectar. Bueno, Shabbat Shalom. Qué bueno que podamos tener este recurso inagotable. Es algo precioso, que tengamos el recurso inagotable del Shabbat como una fiesta en la cual nosotros podemos saber que damos gloria y honra al Señor cada que lo festejamos. Somos un pueblo, como siempre lo he dicho, fiestero. Fiestero. Cada Shabbat es una pachanga, como decimos en México, es una fiesta, hombre. Y hay que alegrarnos como tal, porque el propósito y el objetivo de esta fiesta es que sepamos que somos bendecidos, pero escucha, distinguidos por Adonai, por nuestro Creador, por Hashem Yehoshua. Él nos distinguió dándonos una señal. O sea, es como cuando tú tienes a tus hijos, por ejemplo, la familia Pie de Leche, ¿no? Que son dos nada más, no, son un montón, ¿no? Fíjate, ¿no? Él le pone, dice, no, yo quiero a mis hijas poder reconocerlas a la distancia porque hay que estarles cuidando, ¿no? Las va a llevar ahí a un evento donde van a ver globos, estos inflables, todo eso, ¿no? Entonces él les pone una tirita de roja o de algún color azul o una diademita a todas las niñas, ¿no? Porque hasta para eso son todas niñas, ¿no? Entonces, y las distingue. Y entonces él puede estar ahí atento, ¿no? Y si hacen un concurso y gana el concurso, ya sé que es mi hija, aunque está muy lejos, porque yo la reconozco porque trae su diadema, ¿no? Bueno, pues el Señor nos distinguió a nosotros como parte de su pueblo entre toda la humanidad. O sea, entre no sé cuántos millones somos ya ahora en el mundo, ¿no? Pero imagina que el Señor, entre toda la multitud de gente, puede distinguir y saber perfectamente quiénes son los suyos. Y el día de Shabbat es una gran alegría porque esta distinción se hace mucho más evidente. Como cuando traes los tzitzillots. Si yo llego a un lugar y encuentro a alguien que trae unos tzitzillots, o pienso que es de la emuná, como nosotros, o tal vez es judío. Pero inclusive hay alguna cuestión que nos une, ¿no? El hecho de saber que Adonai uno es y cosas por el estilo. Entonces, el ser distinguidos por el Señor debe de ser de suma alegría para nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio que nos ocupa en el primer horario de Shabbat, que es, ¿qué estamos estudiando? Bereshit. ¿Alguien se acuerda en dónde estamos? 13. Exactamente, capítulo 13. Ya terminamos por fin el 12. Tardamos, pero salimos del 12 y vamos así como Abraham, ¿no? En etapas, poco a poco. Pero entre semana no está dando una. Hombre, sí, claro, esa es la parashá. ¿Ok? Esa es la parashá semanal. Pero, exactamente, pero ahorita vamos a estudiar lo que es nuestro estudio de Bereshit. Acuérdense que vamos verso a verso, capítulo a capítulo. ¿Por qué decidimos hacerlo así? Porque se acuerdan que antes nosotros dábamos la parashá semanal. Y entonces la parashá tenía 5 capítulos, dábamos cada año un capítulo, pero se vuelve un poco complicado cuando estás en la vida de Noé o de Noah y ya en la siguiente parashá no tiene nada que ver con Noah, porque no verás a Noah sino hasta dentro de un año, cuando volvamos a tocar esa misma parashá, Noah, por ejemplo. Entonces te quedas un poco como sin la consecutividad de las cosas o de la palabra, y eso de alguna forma pues no te da tanta claridad como el que podamos ir viendo capítulo a capítulo, verso a verso, aunque también lo hacíamos en la parashá, pero estaba un poco truncado por el orden de la parashá y la haftará. ¿Qué hemos dejado de estudiar la parashá y la haftará? Nada, seguimos estudiándola en casa, seguimos estudiándola como estudio personal, ¿no? Inclusive siempre damos alguna remembranza. Bueno, David es el que da alguna remembranza sobre la parashá en turno, ¿no? Vale, bien, pero no, eso no nos limita para poder estudiar Bereshit verso a verso. Estábamos comiendo los matrimonios, ¿no? Antenoche y estábamos platicando precisamente de Bereshit y estábamos hablando de cómo es que hemos ido viendo todo lo que es el Reshit y cómo fue que el Señor formó y cómo es que el Señor presupuestó y todo eso lo podemos hoy tener más claro por el hecho de que lo hemos ido viendo consecutivamente, paso a paso hasta este momento, ¿no? La vida de Abraham
bueno, de Abraham todavía, porque todavía no le cambian el nombre, es mucho más entendible y llena de todas estas verdades y sabiduría que tiene esta porción cuando la lees consecutivamente y no vas brincando, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestro capítulo 13 de Bereshit. Un poquito para atrás, siento que estoy muy cerca. Bereshit 13, y vamos a empezar desde el verso 1. Y dice así: desde Mizraim, o Egipto, ¿no?, Abraham subió al Negev, con su esposa y todo lo que poseía. ¿Se acuerdan de dónde venía Abraham? De dónde estaba saliendo, de Mamre, y bajó, caminó hacia el Negev para ir a Egipto. Y ahora que me lo han expulsado de Egipto, por la voluntad y gracia y misericordia de Adonai, la verdad, con una lección brutal que estoy seguro que aprendió, ¿no? Y ahora está de vuelta al Negev, ¿no? Ahora, como tipo introducción, que esto va a ser largo el estudio, por eso no estoy haciendo una introducción, sino simplemente apuntalar algunas cosas. Nada de lo que hagamos está exento de consecuencias. Todo lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias. Todo. Unas más grandes que otras, unas positivas y otras negativas, pero siempre habrá consecuencias. O sea, si nos arrepentimos de ellas, a ver, hombre, tenemos que... claro, hacemos teshuvá, nos arrepentimos, vamos en pos del Señor, pero ¿qué crees? Que las consecuencias siguen ahí. Y con estas consecuencias el Señor nos va a mostrar muchas cosas en el caminar, ¿no? Entonces, en la vida de Abraham no tiene por qué ser distinto. Va a haber consecuencias. Consecuencias que van a ser para formación, para madurez. Y nos encantaría que fuera para todos los que están con él. Pero vas a ver que las consecuencias a veces no son buenas, sino que son malas. Y no precisamente en la vida del personaje principal de quien estamos hablando, sino de todos y cada uno de los que van con él. Entonces, vamos ahora sí. Estaba en Mizraim, ¿no? Y Abraham subió al Negev de vuelta y va de camino ¿a dónde? Pues a Canaán, ¿no? Con su esposa y todo lo que poseía, junto con ¿quién? Con Lot. Y vamos a empezar a ver, vas a ver que la atención de la escritura va a empezar a situar en este chico, en este hombre. Ahora bien, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Muy seguramente, Taré, cuando salieron de ahí, pese a lo que se piense, pues no lo dejó ir con las manos vacías. Taré era inmensamente rico. Y muy seguramente le bendijo con cosas, con ganado, ¿no? Pero de la forma en que salieron de Mizraim, no tiene absolutamente nada que ver, porque de Mizraim sí que salieron muy, muy bendecidos. Por el Señor, no por Abraham, ni por su acción esta de decir que era su esposa, su hermana, digo, y todo este rollo, ¿no? Hombre, eso es un error, pero acuérdense que el Señor tiene control de todas las cosas, sin importar cuáles sean. Ahora, les pongo yo aquí, pero Adonai tiene planes para cada uno de nosotros. Y dentro de estos planes está, fíjate, dentro de todos los planes que el Señor presupuesta para nosotros, que están en el corazón y la mente del Señor, en su ruaj, ¿no? Todas las acciones que estén en nuestra vida y que pasen en nuestra vida van a ser con un solo propósito. Shabbat Shalom, hija. Están para un solo propósito. ¿Cuál es este propósito? Todo lo que el Señor permite en la vida de una persona, todo lo que el Señor permite que sucedas, bueno o malo, tiene un solo propósito en todos los seres humanos. Es como de cajón.
Es como si cuando vas y compras el televisor Samsung, todos los Samsung trae la televisión de Samsung. Bueno, pues así, todas las obras de Hashem en la vida del ser humano tienen un solo propósito. ¿Cuál es? No. Sí, claro, está implícito. Hay muchas razones y muchas cosas que el Señor va a permitir que te acerques. Pero, ¿cuál es la razón fundamental? Es un buen momento para poner nuestro teléfono en silencio. La obediencia. No. ¿Cuál es la razón fundamental? Yo. No. La pregunta es, en todos los planes y acciones de Adonai para el ser humano, para el hombre, hay algo que es en común, que es el propósito y objetivo de esos planes. No te quedes solo con el hecho de que sea bendecirnos. El arrepentimiento. El Señor lo que quiere es que darnos salvación y por eso... ¿Se acuerdan cuando dijimos en Bereshit? Estos son mostrar su palabra, glorificarlo a Él. Exactamente. O sea, que sea visible que Él es el Dios de... Dar gloria y honra al Creador. ¿Se acuerdan que en Bereshit, cuando nosotros estábamos estudiando el principio, ¿no?, de todas las cosas, decíamos que muchas veces repetimos que el Señor no estaba buscando restaurar las cosas al estado primigenio del Gran Edén, sino a qué? Al estado primero antes de la caída, no de Adán, sino del propio Hasatán. Y entonces restaurar esta parte donde fue lanzado, eliminar toda forma de maldad y que todo regresara al Reshit, a la forma original. Al principio. ¿Vale? Eso no es para otra cosa, sino para que lo que se volvió imperfecto se volviera perfecto nuevamente. Lo que se corrompió, o donde había corrupción, haya incorrupción. Y eso no es otra cosa más que gloria y honra para Él mismo. Y por eso les dije, en alguno de los capítulos les dije que qué afortunados somos, porque el Señor nos consideró y nos tomó en cuenta y nos hizo partícipes de que eso pudiera llevarse a cabo. Porque es a través de un hombre, de la figura de un hombre, en la figura de un hombre, acuérdate, Mashiach no era un hombre, no era un hombre como tú y como yo, porque si hubiera sido un hombre como tú y como yo, hubiera sido pecador, de una raíz caída de pecado. Él vino en la forma y figura de un hombre, porque era necesario que en la figura de un hombre se pagaran los pecados del hombre. No valía matar, pero es que no es un asesinato, sino un sacrificio, que sea no muy violento, ¿no? No valía sacrificar un animal para el perdón de los pecados de un hombre. Es más, inclusive, no porque los animales valgan menos, sino por el simple hecho del valor delante del propio Adonai. Por eso nadie podía morir que no fuera un hombre perfecto. Y el único hombre perfecto era Él mismo disminuyéndose en la figura de un hombre. Entonces, toda la obra, por eso vamos a ver más adelante que cuando jura a Abraham, el Señor, ¿por quién jura el Señor? ¿Por los ángeles? ¿Jura por las constelaciones? El Señor jura cuando hace el pacto con Abraham, ¿se acuerdan? ¿Por quién jura el Señor? No habiendo otro por quién jurar, jura por Él mismo, claro. No hay nadie encima de Él. Y por eso es que todas las acciones que suceden en la vida del ser humano son para la gloria y honra de Adonai. Y este es un muy buen termómetro que nosotros debemos considerar para nuestra vida, porque es donde nosotros tenemos que calibrarnos y decir, lo que yo estoy viviendo da honra y gloria a Adonai. Es para honra y gloria, o testifica de la grandeza de Hashem en mi vida, lo que hago, lo que vivo, cómo hablo, lo que hago. ¿Entiendes? Es importante esto, porque hasta que nosotros no entendemos esto, es que no dimensionamos qué tan intrínseca es la relación entre el hombre y Dios y Elohim. No hay una eternidad en medio, entre Él y nosotros. No hay un espacio gigante en el que Él está allá y yo aquí, y bueno, cuando se place el Señor en venir, entonces se manifiesta. Está aquí. ¿Sabes cómo que se me figura lo que estás diciendo ahorita? Como la película esta de los Avatar, que cuando se unen con la creación se conectan. Claro. Es una
sola... ¿Qué buscaban? Fíjate, es muy buen ejemplo, ¿eh? No lo había pensado, pero es muy buen ejemplo, ¿no? Aunque la verdad es que la película está reenchanclada porque tiene una raíz muy rara. Pero estos, ¿cómo se llaman estos muñequitos? Seres. Porque el avatar, acuérdense que es un humano en la forma de uno de ellos, ¿no? Que después logra en el espíritu solamente quedarse ya detido en no sé cómo, un rollo, ¿no? Pero estos seres azulitos, que no son pitufos, ¿no? Estos seres azulitos, sus piritos azules, la realidad es que ellos buscan en todo tiempo tener una conexión perfecta con lo que en la vida terrenal sería la Pachamama, ¿no? Le llaman, ¿no? Sí, pero hay culturas y religiones que le llaman Pachamama a lo que es la tierra en ese mismo sentido, que es darle gloria y honra a la tierra como la tierra misma, que es una tontería porque en realidad se le da gloria y honra al creador, no a la creación. En la película no es la tierra, es una Claro, entidad. claro, es que es a lo que voy, es una entidad, ¿no? Con la que ellos buscan estar conectados siempre, ¿no? Entonces, si van a matar a un animal para comer, entonces hacen lo que en muchas culturas, inclusive prehispánicas de México, se hacía, ¿no? Antes de matar al animal, le pedías, pues no permiso, pero si le decías, está siendo, no perdón, porque le decías, está siendo usado para el fin para el cual fuiste creado. Gracias, ¿no? Entonces, pero eso era como estar en armonía y en orden con esta onda, ¿no? Pero cuando nosotros traspolamos esto a una dimensión aún mayor, que no tiene nada que ver con solo la creación, sino con el creador. Sí, eres tú como tu creador. No tienes que agarrar tu pelito y conectarlo a no sé dónde. No, porque es tu espíritu con el de... Es tu ruaj conectado a su ruaj. ¿Entiendes? Es la mente de Mashiach habitando en ti. Es mucho más profundo todavía cuando hablamos de la mente de Mashiach que lo que propone el propio hombre en su concepción de estar en armonía con un ser cualquiera que sea. Esto es mucho mayor, porque es la mente de Mashiach, Ruach HaMashiach, ¿no? En ti, transformando todo lo que eres. Yo creo que es como cuando muchas veces lo repites y decimos en la forma de preguntarnos nosotros mismos para decidir alguna situación, alguna cosa o hacer algo, y decir, ay, Estás considerando, ¿no? Estoy haciendo, ¿estará bien lo que voy a hacer? ¿Será una bendición de Dios? No. Entonces, claro, es que nos preguntamos de esa manera porque no conocemos las escrituras muchas veces. Claro. Porque nos vamos a, ay, será, ahora si te preguntaras, lo que yo pienso hacer, Dios va de la mano conmigo para lo que yo voy a hacer. ¿Él estaría de acuerdo? ¿Te das cuenta? Esa decisión que yo voy a hacer, y automático, sabes que si es que estás escudriñando, que el Señor dice que esas cosas no se hacen porque te va a hablar el Rúa. ¡Claro! Pero si no es, ya lo voy a hacer. Bueno, el Señor ya lo hará, me bendecirá, ya lo hará. Sí, si la riego, pues ya el Señor lo arreglará, ¿no? Sí, hombre. así es. Pero te das cuenta cómo todo es para honra y gloria de Él. Lo que voy a hacer, lo que voy a actuar, lo que voy a hacer, ¿honra y da gloria al Señor? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacerte. ¿No? Y esa es la pregunta que Abraham también tuvo que hacerse y que no se hizo, por ejemplo, antes de ir antes de ir a Mizraim a través del Negev, ¿no? Pero hoy creo que ha entendido. Bueno, esperemos, ¿no? Que nuestro Abraham haya entendido y va de vuelta. Pero vamos a ver, y lo que decíamos hace un momento, no todos de la comitiva que va a responder igual. Les pongo yo, pero muchas veces nuestro proceder no es el más adecuado. Y Hashem permite que pasen estas cosas con el propósito de formarnos. Porque una persona que se ha formado en su carácter, ¿será más fácil que dé honra y gloria a Dios o no? Claro. Porque una persona que ha formado su carácter y que entonces conoce la dureza de las cosas, sabe que es mejor estar con el Creador que estar lejos de Él, ¿no? Por las consecuencias que se viven. Pero una cosa debemos saber: nada de lo que hagamos o vivamos está fuera de su voluntad o se escapó de Él, por atroz que parezca. Mucha gente con sufrimientos muy profundos
por cosas que sucedieron en su vida, pérdida de familiares, pérdida de situaciones, de situaciones que estaban en una comodidad, inclusive de su cuerpo. Y todo tiene un propósito. El objetivo es que cuando tú buscas darle gloria y honra a Dios, por eso dice la palabra que todas las cosas para los que creen son beneficiosas. Son beneficiosas. Y a veces puede resultar muy, muy difícil pensar que la muerte de un hijo es para gloria y honra de Dios. Pero ¿sabes? Cuando las personas verdaderamente entienden que el Señor está en control de todas las cosas y logran descubrir cuál es el propósito para el cual sucedió, la propia gente te lo dice. Sí, murió mi hijo, pero gloria al Señor. Porque sucedió tal cosa, porque hemos podido ver tal otra. Y aparte que yo siempre he pensado que cuando muere un pequeño, a edad muy temprana, no es otra cosa más que el Señor quitándole de ver corrupción. Porque ese pequeño no va a sufrir todo lo que sufrirá la persona y los golpes y las caídas. Y tú dices, y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Pero qué insensato? ¿Qué tan jovencito? Es que ¿por qué se lo llevó? No lo dejó vivir nada. Baruch Hashem. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el último día resucitará el Señor a ese pequeño y no habrá, ¿cómo se llama? Malicia en él. Es duro. Sí, pero me pone en duda, por ejemplo, cuando pierdes un bebé, porque no puedes tener bebé, y luego sigues insistiendo, y hasta que lo tienes, no estás como, o sea... No, porque acuérdate que el mandamiento, ¿cuál es? El Señor se lo llevó para que no vea corrupción. Claro, pero acuérdate que cada ente somos independientes. El propósito para ese pequeño era, acuérdate, que debe morir alguien, debe haber muerte, ¿me entiendes? Conoce ya la vida de cada uno desde antes de nacer. O sea, aquí no hay nada de que, es que nunca nació y va a ir así derechito a la presencia del Señor. No, y recordemos que todos nosotros y cada uno de nosotros somos diferentes. El Señor tiene una Sí, historia pero para cada uno. independientemente a eso, nadie que no haya estado en la carne y haya muerto podrá entrar al reino de los cielos. ¿Me entiendes? El requisito es vivir y morir. ¿Por qué? Muchos no. Muchos el Señor vendrá y si nos toca a nosotros seremos transformados. Pero eso es una excepción a la regla. La regla es que no puede haber carne y sangre en el reino de los cielos. Pero tampoco hay esta cuestión de, no, pues es que pasó así sin venir al mundo, ya, derechito del Señor. Pues no, porque el hombre, la raíz del hombre, ha sido corrupta. Entonces, ¿qué sucede? Que tendría que venir. Entonces, muchas veces cuando viene ese pequeño, no nace, sino se gesta, ya está en la forma y no se logra. Bueno, pues el Señor no le permitió ver corrupción. ¿Era un ser humano ya? Sí que lo era. Sí, desde que ya... Hombre, ya desde que el espermatozoide fecundó el óvulo, eso es un ser humano. Digan lo que digan los que quieran, no, porque allá afuera te dicen cosas brutales, como el que está después de 3 meses. De hecho, se ha hecho un estudio en donde han puesto una microcámara ahí y ellos no explican por qué, pero cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, se enciende una luz. Fíjate, ¿no? Y ellos no se explican por qué, pero se enciende una lucecita, así, un estallido de Una chispita. Bueno, pues fíjate, ¿no? Yo no he escuchado eso, fíjate, ¿no? O sea, cuando sucede la fecundación, sucede esa... Bueno, pues mira, o sea, la realidad es que... hay vida. Claro, hay vida y el Señor va a permitir que estas cosas pasen con un propósito, ¿no? Y ese propósito será la honra y la gloria de Adonai. ¿Por qué? Porque ese pequeño que murió, ¿qué propósito puede darle al Señor? No seas manchado, ¿no? O sea, no me digas eso. Claro, porque en el último día, cuando ese se ha levantado y se les ha dado un cuerpo nuevo, glorificará a Dios. Acuérdense que, y vamos a verlo en Proverbios al rato, hay que ponernos muchas de las veces, si no es que casi siempre, estos lentes de los que hablamos en Proverbios, ¿no? Que te dejan mirar la eternidad. Nuestras gafas de la eternidad, así como las 3D, pero de la eternidad. Porque tenemos que ver a futuro y no quedarnos solamente en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son corruptibles.
Pero imagínate que no se le permita ver corrupción a ese pequeño, porque en el último día será resucitado y estará en la gloria de Dios. A veces ponemos mucha atención, mucha atención a los 80, 90, los muy agraciados 120, 130 años que vivan. Hombre, qué bueno sería vivir hasta ahí, y bien, ¿no? Porque también si los vives muy mal, pues no tanta bendición, ¿no? Pero le ponemos tanta atención a eso y no pensamos en la eternidad. Abraham es un hombre que piensa en la eternidad y te vas a dar cuenta por qué, a diferencia de Lot, conforme vayamos caminando en el estudio, ¿no? A veces se le van los pies, bueno, pues claro, es un ser humano. Y aparte acuérdense de lo que dijimos la vez pasada, que no debemos olvidar, siempre que hablamos de Abraham, ya le vemos como un gigante de la fe, un hombrazo, eso es tremendo, hombre, se acaba de llegar al Señor, acaba de conocer a Adonai, lo acaba de conocer Elohim, le acaba de hablar y él, hombre, respondió sin chistar, está apenas siendo formado en su emuná. Y está dando pasos agigantados, porque la manera en que se está comportando y se empieza a comportar, tú vas a ver que son pasos agigantados que no todos dan. No todos los que van con él darán, ¿no? Entonces se trasladó desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado primeramente su carpa entre Betel y Ai. O sea, se regresó al mismo punto. Ahora, aquí hay algo muy importante que decir. Y no sé si lo has notado, y creo que ojalá y no, porque eso significará que cometiste algún error en tu vida, que todos lo hemos cometido, pero cuando vamos y hacemos lo que se nos da la gana sin consultar al Señor, cuando termina todo, nos encontramos en el mismo punto donde empezamos. Y dices, me lo hubiera ahorrado. No, ya con consecuencias, claro. Ya con latigazo en la espalda, ¿no? De la esclavitud del mundo, ¿no? No, más bien, más bien no es que hice mal, madre, es más bien, ¿por qué lo hice? No debía haberlo ni hecho. Si hubiera obedecido, no hubiera sucedido. Y aquí está él, volviendo al mismo punto. Pero ya vas con el aprendizaje. Claro, porque el Señor muestra. Mira, cuán bueno sería, y es algo que yo oro todos los días, que el Señor nos permita, no solo a mí, sino a la comunidad y a todos los creyentes, aprender sin tener que recibir el latigazo del mundo, ¿me entiendes? El azote del mundo, que podamos aprender y que no tengamos que sufrir esa consecuencia brutal, ¿no? De habernos equivocado. Siempre que le pido por los familiares míos y por los de los amigos y por toda la gente que amamos y que vengan, el Señor, tráelo con tus lazos de amor, con tu misericordia y tu bondad. Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Eso es algo que debemos hacer siempre. Pero que sea con amor, porque ya sabes lo que sucede cuando viene con la consecuencia del mundo. No es lo mismo ser impresionadamente deslumbrado por la gloria y magnificencia del Señor y venir así, fascinado, que venir porque tuviste una caída tan brutal que no hizo más que tu naturaleza buscar al Creador. ¿Me entiendes? Entonces, que la misericordia del Señor sea la que siempre abunde y sea el común denominador de todas estas transformaciones. Eso... La misericordia del Señor siempre está. Sí, claro. Tenemos la opción de venir con amor. Hombre, a veces claro. Nos resistimos y tenemos que venir arrastrados. Claro, y sobre todo que tengamos, como decíamos hace rato, la capacidad de escuchar y obedecer. De obedecer, porque ¿no? todos podemos escuchar. Sí, pero si esa es mi oración siempre. También sucede de que te están pasando cosas impresionantes y tú estás esperando la voluntad de Dios y oye, pero si desde la primera vez ya te lo habló, ya te dijo y sigues. Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces somos un poquito, bueno, a veces no, sí, casi siempre somos bien necios. Y queremos que el Señor, ¿sabes? Me recuerda mucho esto cuando Gedeón, ¿se acuerdan? Señor, si eres tú el que está diciéndome que yo vaya y me ponga ahí contra todos los enemigos, que el trapito esté mojadito, pero que todo alrededor no haya sereno. Y mira la misericordia del Señor y se lo pone. Y al día siguiente dice, Señor, es que no voy a haber sido una casualidad. Mira, podría ser ahora al revés. Que el trapito esté sequito y todo lo demás mojadito, ¿no? O viceversa, no sé cómo fue que empecé, ¿no? Y vaya el Señor y lo hace. Y a veces imagina que Gedeón hubiera sido bien necio y bien terco y hubiera dicho, uy, Señor, y ahora podría ser que, pues no sé, no, pues, no, ya no hay tal. Y a veces así hacemos.
Andamos recibiendo un montón de señales ya de claras, así de, ¡hey, aquí estoy! Y tú queriendo como omitir. La confirmación y la reconfirmación. Somos muy caprichosos. Exactamente. Lo que pasa es que nuestra visión está en otro lado. Por eso te digo, somos tan a veces obtusos, pero fíjate cómo sucede cuando, y qué bueno que lo comentas, ¿no, amor? También está bien, porque Enseña, claro, pero no siempre. No solo eso, es el hecho de que a veces queremos hacer una cosa y con lo que Gladys dijo, ¿no? O sea, no estamos seguros de lo que nosotros queremos hacer, si le va a agradar al Señor, y queremos estar seguros de él. Claro, pero muchas veces cuando, y lo que decía ahorita mi esposita, de tenemos nuestra vista en otra cosa. Eso es el determinante del poder ver o no las cosas que el Señor tiene. Porque cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, en su Escritura, y estamos bien calibraditos, nos es fácil poder ver, ¿no? Es como cuando, mira, yo soy muy ejemplos, ¿no? Pero los papás, ¿no? Cuando educan a sus hijos y les dan una educación buenísima. Yo veo a Chofi, por ejemplo, ¿no? Él y nada más voltea y le dice Chofi, y la Chofi dice, bien, ¿no? Ya sabe de qué va el asunto, porque le educo, porque le enseñó. Igual a Anne, los chicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el papá no se enfoca en educar a su hijo? Hijo, no hagas... Ni voz tienen, ¿me entiendes? Cuando nosotros recibimos una educación de parte de Dios, que es la emuná, que es estar con nuestra visión y nuestros ojos y nuestros sentidos puestos en su Torah, podremos reconocer rápidamente lo que viene de parte de Dios. Hay cosas que serán muy evidentes. A ver, esto no le va a dar gloria a Dios. ¿De qué vas? Sí. Esto sí. Pero Esto como no. somos necios, Exactamente. siempre estamos buscando nuestros propósitos, no los propósitos del Señor. Exactamente. Y bueno, eso nos va a llevar a recibir lecciones. Pero cuán bueno sería que no tuviera que ser así. Pero a veces también tiene que ser así. Es necesario. Bueno, yo sé que Es importante, o sea, pero es que si no, ¿cómo crecemos? claro, ¿Cómo pero maduramos? por eso mi oración es, Señor, que no tenga que pasar eso, que tengamos tu Ruach HaMashiach así despierto en nuestra mente y que podamos hacer las cosas. Pero va a llegar un día en que así será. Cuando seamos transformados por el Señor y tengamos una naturaleza nueva y ya no tengamos que preocuparnos por, es que tengo que estudiar la Torah porque si no se me van las cabras al monte, pues no. Yo El tengo Señor... que poner en clave por una cosa que me está sucediendo con cierta persona, es que a veces dudamos tanto de las cosas que realmente provienen del Señor, que por dudar tanto ni siquiera la hacemos. Claro, y te pierdes de la bendición, porque inclusive es lo que decimos, ¿no? La tienes enfrente, está ahí, y tú dices, es que no sé si sea. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Por eso el famoso será, ¿no? ¿No? Pues qué famoso, ¿no? ¿Será? Si transgredieron las letras, que si es así, que a lo mejor era de otra forma. Claro, y sabes, te pierdes en los detalles cuando en el fundamento y en lo principal no pones atención, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Imagina la vida de Abraham. Imagina él en esta circunstancia, volviendo después de un fracaso, ¿no? Con su esposa y con su hijo adoptivo, que así me gusta decirle a mí a Lot, ¿no? Porque era su hijo adoptivo Lot, ¿no? Porque su sobrino, claro, pero como un hijo lo trataba. Y tú vas a ver ahorita más adelante por qué lo digo. Claro, porque su hermano murió cuando era un pequeño y él se lo lleva. ¿Cómo será de cercano a él? Siempre fue muy apegado a... Claro, que se lo lleva, ¿no? Entonces llega en el lugar del altar que él había edificado al principio y ahí Abraham invocó a Hashem por nombre. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? La primera vez hizo lo mismo. O sea, ¿por qué el hecho de decir por nombre? Es importante porque en aquellos días todas las deidades se adoraban igual. Se levantaban altares, se hacían sacrificios. Y aquí lo hace a nombre del Señor. Ese nombre que hoy desconocemos. Porque no lo hizo a nombre de Jehová, ni de Yahvé, ni de Yahweh, ni de... no sé cuántos nombres han puesto por ahí. Él conocía el nombre, Baruch Adonai. Hoy nosotros conocemos un nombre que es por sobre todo nombre. Escuchaba yo a Eric el otro día en un estudio, el de Juan, que por cierto está buenísimo, el de Yohanan, ¿no? Si pueden empiecen ese estudio porque está muy bueno. Y decía, ¿no? Aunque ahorita encontraran en una de estas vasijas como las del Mar Muerto, ¿no? De los rollos del Mar Muerto que encontraron, y encontraran en un
papiro conservado perfectamente la pronunciación exacta de ese nombre. Del Yod Hei Vav Hei. ¿Cómo era que se pronunciaba? ¿No? El nombre de las 4 letras. ¿Sería importante? No, porque tenemos el nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. Hoy tienes duda de cómo comunicarte con el Señor y de cómo hablar con Él y decir su nombre para no deshonrarle, porque igual estás diciendo Yahojuya o como todos los nombres que le han puesto. ¿Tienes duda de eso? No te preocupes, Yehoshua es su nombre. Yehoshua Hamashiach. No necesitas otro nombre. Tienes el nombre que es sobre todo nombre. Porque ahí está, o sea, fíjate cómo el Señor es tan bueno que nos pone en su palabra las muchas dudas que podríamos tener, nos las despeja. Señor, pero ¿cómo era ese nombre? Porque en ese nombre podemos nosotros pedir y conocerte mejor. Ahí está el nombre. Ya lo tienes delante. El nombre que es sobre todo nombre. Yehoshua Hamashiach. Y ahí sí voy a ser un poco cansino con lo que siempre digo del nombre de Jesús. Hombre, todos sabemos que el nombre de Jesús no es una transliteración y que si dices Jesús, bueno, se entiende y se interpreta que estás refiriéndote realmente al nombre. Pero si conoces el nombre, deja de decir el nombre, que es una transliteración. Sino di el nombre, que es sobre todo nombre. Ya sea Yeshua, no Yahshua, como dicen muchos. Yeshua o Yehoshua, que es la forma más completa del nombre. No, es que Hashem es la referencia al nombre de las 4 letras. Como si estuvieras diciendo el Yod Hei Vav Hei, esa pronunciación que no conocemos y que Abraham sí, y por el cual hizo en su nombre el sacrificio. Pero nosotros hoy tenemos un nombre más elevado que ese, y es el nombre de Yehoshua. ¿Qué significa Yeshua o Yehoshua? Dios salva. O sea, Elohim salva. ¿No? Dice, cuando tú conoces el nombre, el decir Jesús no tiene efecto. Hombre, es que es lo que me pasa, por ejemplo. Ahora ahora cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, lo hago para que la gente que está en la comunidad nueva y quien no conoce y quien no entiende, bueno, pues entienda de quién estamos hablando. Pero yo ya no... Exacto, pero ya sería como raro el pronunciar su nombre, en el cual hay poder, y no como lo presentan en las iglesias a veces, ¿no? El poder del nombre de Jesús y con este poder, no. Por algo que me pasó, yo ya había comentado que yo tenía perturbaciones nocturnas, ¿no? O sea, que Claro. tenían espíritus malignos. Sí. Dice, no le llaman espíritus malignos, llámalos demonios. Demonios, sí, literal. Y un día, ya en esa casa en la que estamos, me vino uno por la noche. Y yo empecé a clamar y a decir que en el nombre de Jesús, y así es que el Señor es mi testigo. ¿En nombre de quién? Porque yo ya, ¿sabes? Era como fue en automático. Ya conoces el nombre. Fue en automático y yo me quedé como... porque era el nombre que yo conocía desde que me entiendo por gente, y ya yo decía Yehoshua, pero todavía no con tanta frecuencia. Como que no formas parte de tu lenguaje aún todavía básico, ¿no? Y yo, ¿en nombre de quién? Y cuando yo dije el nombre de Yehoshua Hamashiach, o sea, se disminuyó y se fue, o sea, así de frente. Fíjate, ¿no? Fíjate, eso puede ser una manifestación, ¿no? Que esté ahí, porque tenemos que entender que el mundo espiritual sucede, o sea, hay manifestaciones, ¿no? Hombre, te lo dice alguien que vivió cosas que no te creerías antes de conocer al Señor, ¿no? Justo lo que está diciendo Isa, por teléfono hace como 2 años, tuve cuando estuve Está, cariño. A la puerta. Sí. Está sano. Pero como está diciendo Isa, ¿no? Ya hace como 5 años, pues ya cuando empecé a conocer, ¿no? Ya siempre estoy, ¿no? Yehoshua Hamashiach, ¿no? Yo siempre digo que cuando una persona, yo digo siempre, Señor, me has enseñado que la lucha no es contra nadie, No es contra carne ni sangre, no es vaya. contra carne y sangre, ¿qué quiere decir con ninguna persona? La lucha es Es espiritual, literalmente, Entonces, claro. Nos has llamado al prójimo a bendecir y amar. Entonces,
el comportamiento que lo tenga, o pueda querer agarrar un teléfono y pueda decirme de todo, sé que está siendo actuado por el maligno. Claro, la influencia de del Hasatán, maligno, claro, sí. Entonces, igual como dice Isa, estabas tan bien, y luego, luego pasaron 6 horas, yo qué sé, llamaban por teléfono, y yo, fue hace 2 años y medio, ¿no? Estaba en el teléfono cuando estaba en Perú, y yo mismo, mi corazón se encendió, pero no de amargura, porque si hice la otra Gladys, de la A a la Z me hubiese dicho de todo, la vieja Gladys, ¿me entiendes? O sea, me hubiese puesto al igual, pero por teléfono, ¿no? Y algo que alguien te diga, yo dije, este es el mismo demonio, ¿no? Insultos, Sí. ¿no? De todo. Entonces, lo único que salió de mi boca fue bendecirle, que Yeshua HaMashiach te bendiga. Y le cerré, o sea, yo no, fue el Señor de verdad, y se lo conté a mis hermanas por teléfono, y yo cuando llegué a casa me arreglé, le dije, Señor, gracias, porque no soy yo, tú eres el que pone eso en mi boca, porque si yo hubiese sido la otra Gladys de antes, antigua, me hubiesen sentido indignada, dañada, ¿no? Sí, en tu integridad, ¿no? En tu integridad. En mi integridad de mujer, de humana, que se habrá creído, porque lo hubiese querido sacar al pasado, todo lo que ha hecho, todo lo que has hecho, entonces hay que estar aquí sobrando tu orgullo, porque te vas a poner de esa manera, entonces... Te hubiera hecho el efecto que él quiere que Claro, así es, Claro. entonces cuando... ¿no? Pero en el nombre de nuestro Señor En el hay nombre, poder. ¿no? Y ojo, Mashiach te bendiga, así, no de esa forma. ¿Qué has dicho? Que te reprenda, le dije. Que te reprenda. Él te ama. ¡Pum! Me colgó el teléfono. O sea, le dejé que me diga como 2 minutos, 3 minutos, y yo solo en mi mente escuché, Ahora, y en mi mente decía, Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Y la palabra que dije, y se quedó callado y pum, colgó. Algo que me gustaría dejar en claro, porque igual y los hermanos están a la distancia, escuchan, ¿no? Sí. Es que nosotros no somos una comunidad, una iglesia, o una comunidad de creyentes, que estemos de acuerdo con los exorcismos, ni desendemoniamientos, ni nada de eso. Lo hablábamos en la mañana, mi esposa y yo, y decíamos, no, es que no solamente eso, mira, cuando tú tienes una persona que tiene manifestaciones brutales, lo único que hay que hacer no es ir y orar con el poder del nombre, no, es que es así se hace. Yo estuve en iglesias donde así se hacía. ¿Sabes que lo que hay que hacer? Es que hay que predicar el evangelio. Hay que llevarle a conocer a Yehoshua, porque en cuanto conozca a Yehoshua, el poder de nuestro Señor liberará, transformará y dará libertad al que esté cautivo. De hecho, el cambio con una oración tan sencilla, que no me perturbara más, no fueron oraciones de esas, porque yo ya había tenido, es decir, ya me habían hecho esas oraciones. Fue cuando empecé a conocer exactamente. Por eso cuando vamos a la iglesia, hasta la iglesia esa que ya me llevaba allí en Brasil y todo, por cambiar y por todo, para ver si cambiaba, había pastores que me mujer de la cabeza. Sí, no faltaba quien te desgreñaba y te decía, ya en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ojo, muy importante es que en realidad, pues no es una oracioncita la que haces, la que te da libertad, es empezar a vivir conforme a la voluntad del Señor, guardando Torah, conociéndole a Él, ¿no? Obviamente, mira, puedes tú guardar toda la Torah del mundo, pero si tú no declaras a Yehoshua como muerto y resucitado para el perdón de tus pecados, y que Él es el único en su muerte y resurrección que puede darte salvación, aunque guardes toda la Torah del mundo, ¿me entiendes? Y es tan sencillo, ¿no? Y es tan sencillo, pero no es solamente decirlo, porque acuérdense que en la palabra en hebreo, espérame, tantito, que es Shema, que es escuchar, ¿no? Está también la acción de actuar. Tú no es solo que escuches, no es solo que declares, sino que actúes. Tú puedes pasarte de oración en oración y de llamados al frente, tras llamado al frente, como con mi hermano que le llamaban al frente y oraban por él y me lo desgreñaban, ¿no? Puedes andar de eso en eso tantas veces como sea necesaria y no vas a tener un resultado, porque en realidad exacto, porque esto es de acción, es de acción. Nosotros tenemos que actuar coherentemente con lo que hemos aprendido, escuchado, y por eso es tan importante Juan 14:20, ¿no? Que es ese caballito de batalla que a veces se ocupa, ¿no? El que me ama guarda mis mandamientos, ¿no?
Es sencillo, porque cuando tú conoces a Yehoshua, lejos de buscar hacer tu voluntad, vas a hacer la voluntad de Él. No de Juan, no de Jorge, no del Señor, ¿no? Y entonces se manifestará su bendición. Y entonces empezarán a haber transformaciones, como bien dice Isa. Hombre, por mí oraron 4,000 veces, pero no fue sino hasta que empecé a estudiar la palabra consistentemente y de la manera correcta, y empecé a vivirlo y empecé a ponerlo por obra, fue que entonces ya hubo una transformación en mi Empecé vida. a orar yo, porque no es lo mismo. A ver, la oración que hacen por ti sí funciona, sí tiene efecto. Hombre, claro. Pero es como un drogadicto, que si todo el mundo puede apoyarle para que deje de usar drogas y ponerle en casas de esas de recuperación, pero si de él mismo no sale el cambiar, el dejarlo, no tiene efecto ninguno. Claro, no tiene efecto alguno. Es como el ciego que sale, o sea, por el que pasó Yehoshua y el ciego reconoció que era él, y por haberlo reconocido es que prácticamente por la fe que él tuvo, Claro. él fue curado. Claro, y fíjate qué impresionante esto, ¿no? Porque él nunca lo vio. No. Hasta el momento que llegó, él escuchó y dijo, pudo reconocer, y su corazón brincó, estoy seguro, ¿no? Este es el Señor. Él es Dios mismo. Claro, Señor, si tú quieres, ¿no? Es más, el Señor es quien le pregunta, ¿quieres? Y el otro que dice, Señor, tú eres Dios, ¿no? Claro que quiero. Entonces, bueno, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿no? Abraham ha salido lleno, porque para la tarde tenemos el de Proverbios, hombre, y está muy bueno. Abraham ha salido lleno de riquezas de Misraim, ¿ok? Pero con una experiencia muy complicada y peligrosa. Abraham vuelve sus pasos a Canaán conforme a la instrucción que Hashem le había dado. Y eso es algo muy importante. Abraham ya está obedeciendo. ¿Se acuerdan la vez pasada, en el estudio pasado, qué dijimos? Abraham no le pidió a Dios, ni consultó en Elohim, y le dijo, Señor, ¿está bien que yo vaya a Egipto? No, hizo lo que su voluntad quiso. Pero en este momento, ¿cuál fue la orden? Que fuera hacia Canaán, la tierra que le había prometido. Y de ahí va, y mientras él se mantenga haciendo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, conforme a las promesas y conforme a lo que le había dicho, él tendrá a su favor y caminará conforme a la voluntad. Entonces dice el 5 de Bereshit 13, de Génesis 13, verso 5, dice, Lot, quien fue con Abraham, tenía también rebaños y manadas y carpas. O sea, él también traía un remanente de gente igual que el de Abraham, ¿no? O parecido. Y fíjate lo que les pongo yo aquí. La riqueza de Abraham no solo incluía plata, oro, sino también muchos animales, mucho ganado. Estos animales en su tiempo, y creo que ya lo hemos hablado una vez esto, pero es importante saberlo, eran mercancía. O sea, podías tener oro y podías tener plata, ¿no? Pero si tenías animales, eso era dinero. ¿Me entiendes? Entonces el que tenía mucho ganado era harto rico. Literal. ¿No? Porque estos animales eran valiosos, utilizados no solo como comida, vestido y material para tiendas y para sacrificios, sino que también se podía mercar con ellos. Y con ellos podías tú generar comercio para adquirir otros bienes y servicios que no tenías en ese momento, ¿no? Entonces, Abraham pudo observar el crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza, porque él sí podía ver cómo diariamente crecía esta riqueza. Y definitivamente Abraham tenía el favor de Hashem, y todo el que estaba caminando con él veía, era partícipe y gozaba de ese mismo favor. Mira a Lot, salió con él, y cuando se dio cuenta, ya también tenía una multitud de animales y una riqueza, una prosperidad. Fíjate cómo es que las iglesias en el mundo han buscado hacer que la prosperidad sea algo totalmente chueco, pero la prosperidad en realidad es el favor de Adonai. Y tú no puedes adquirir el favor de Adonai si no obedeces su palabra. Cerrado. ¿Quieres tener el favor de Adonai? No vayas a ninguna noche de estas de oración y noches de prosperidad y nada. Lo que tienes que hacer en realidad es obedecer, actuar conforme a la voluntad de Él.
Y vas a ver que el favor y la multiplicación de las cosas será. Y si no será, es por algo. Porque el Señor te está mostrando algo. ¿No? Lot, como ya lo hemos dicho antes, muy probablemente había sido adoptado casi como un hijo. Y seguramente Abraham había bendecido también a Lot. Muy seguramente esta bendición de Abraham a los animales les dijo, pues a ver Lot, véngase para acá, mijo, ¿no? Ahí están también animalitos para usted, de todo lo que el Señor nos ha dado. También le había dado riqueza. Hombre, pues se la compartía con los suyos. Y estos bienes se habían multiplicado y era grande la riqueza que ambos tenían. El 6 dice, de modo que el terreno no podía mantenerlos mientras estuvieran juntos, porque sus posesiones eran tan grandes que no podían continuar juntos. Escucha esto. Abraham y Lot empezaron a sufrir las consecuencias de la abundancia desmedida. ¿Ok? Y no es que estuviera mal tener posesiones, pero eran tantas y tan vastas que los obligaba a separarse. Yo no estoy completamente en acuerdo con esto, pero fíjate cómo lo vamos a plantear. Ya que los campos donde estaban no eran lo suficientemente vastos para satisfacer las necesidades de todos los animales. El corazón caído del hombre, ¿qué hace? Cuando tiene algo, quiere más. El corazón caído del ser humano, por naturaleza, no bendice al de enfrente. Es ambicioso. Es ambicioso. Busca por sí mismo. Busca para sí. Porque es No, egoísta. no le quiero quitar a nadie, pero primero mi casa y después el resto, ¿me entiendes? Exactamente. Naturalmente el hombre que tiene mucho quiere más. Es casi una regla general que esto sucede en la vida del hombre común, que no conoce a Adonai. ¿Cuántas veces has visto familias enteras divididas por una herencia? Por los bienes, matándose literalmente por una casa, por un departamento, por la herencia. La herencia. Hombre, divisiones familiares así, de esos que fueron así, uña y carne, y después se quebró eso y se hizo una bifurcación brutal porque yo quiero mi herencia. No quería compartir. Y más si no quedan dentro del testamento. Uf, hombre, eso ya es como peor, ¿no? Algo cambia dentro del ser humano al verse lleno de abundancia. ¿Te has fijado? Siempre que el ser humano tiene un montón, o sea, empieza ya a tener desbordadamente, hay algo dentro. Clic. Por eso me encanta el corazón de David. No de David Santa María, sino el corazón del rey David, de David Amelech. El corazón de David así es. Si te dan cuenta, David también es así. David es de dar. Pero no es el ejemplo. O sea, me refiero a David Amelech. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía David con los botines de guerra? No, hombre, acuérdense que cuando, claro, el botín de guerra se repartía entre todos los, pero su parte, Sí, las guardaba. ¿qué hacía con esa parte? Para ¿La guardaba para sus hijos? ¿Para sus familiares? ¿Para las generaciones? Para la gloria de Adonai, porque su objetivo, era hacer el templo, construir el templo, que no se le permitió. Pero gracias a todo lo que él guardó y todo lo que dio, Salomón pudo hacer el templo sin más. Pero todo lo que David traía como lo acabo de decir, como botín de guerra, lo que él hacía era, iba y lo daba a los, ¿cómo se llama? A los Cohen, al sumo sacerdote, para que quedara ahí, para que se construyera el templo. La gloria de Adonai estaba ahí presente. Pero ¿qué pasa cuando no está ese mismo pensar? Pues terminamos siendo transformados por las riquezas y por todo lo que ello conlleva, ¿no? Yehoshua, entendidamente de esto, dio instrucciones que moldean literalmente el corazón del hombre. Mateo 22, del verso 36 al 40 dice, Mateo 22, del verso 36 al 40 dice, Rabí, le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Escucha, Yehoshua les contestó,
ya no guarden la Torah porque yo voy a morir. No, no dijo eso, ¿verdad? No dijo eso. Mateo 22, del 36 al 40. Yehoshua les contestó: amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué hemos dicho que es la mente? La mente es el ruach, ¿se acuerdan? Las intenciones de la persona. Por eso la mente de Mashiach es el ruach del Señor. ¿Ok? Con todo lo que eres. Este es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdate de lo que hemos dicho siempre. Amarás al de enfrente porque tú eres quien conoce a Adonai. Y el Señor te ha enseñado cómo amar. ¿No? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa o pende de ella toda la Torá y los profetas. Todo. ¿Qué hemos dicho siempre? La relación vertical y la relación horizontal. Primero, y en el orden que nos está dando el Señor, es la vertical, porque así nada más yo no tengo nada claro. Yo tengo que nutrirme del Señor para después tener que dar. ¿No? El mandamiento se trata de amar, se trata de dar, se trata de obedecer. Para poder cumplir estos dos mandamientos, es necesario observar la Torah entera. Hombre, es que no puedes llevarlo a cabo. Quieres honrar a Hashem, pero no guardas Shabbat. Hombre, si está en su Torah, en sus instrucciones, como una ordenanza, inclusive en los 10 mandamientos, que toda iglesia que se diga creyente tiene y no los honra y no lo cumple. Hombre, tienes que guardar Torah para que puedas amar a Dios, a Elohim, a tu Señor por sobre todas las cosas. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Bueno, pues cuando tú honras a tu padre y a tu madre, das gloria a Dios porque obedeces los mandamientos del Señor, ¿no? Cuando no andas tras corrupción, estás honrando al Señor. Pero si te das cuenta, todos esos puntos y parámetros que tú estás haciendo están incluidos en la Torah. Entonces, la observancia de la Torah te va a permitir, ¿qué? Conocer la voluntad de Dios. Saber para no equivocarse, ¿no? Entonces, el orden es claro. Ama a Hashem y entonces podrás amar, ¿no? A quien tengas delante. Si no, lo único que vas a hacer es un amor bien cutre, perdón por la palabra, pero es un amor bien cutre el del ser humano. Cuando no tiene al Señor, ese amor está bien condicionado. Inclusive de padres a hijos, de hijos a padres, llega un punto en donde se rompe. El amor del Señor es distinto, ¿no? Entonces, porque de otro modo es imposible. El 7 de nuestro texto base, en Génesis o Bereshit 13 dice, en el 7 dice: y hubo disputas entre los pastores de las manadas de Abraham y de las manadas de Lot. Hombre, se empezaron a pelear entre ellos. Tal y como sucedió en el tema de Misrayim, creo yo, y por eso les decía hace rato que podía ser de otra forma, había otras formas de hacer las cosas. Pero ¿cómo es el corazón del hombre cuando se exacerba? Cuando se calienta, vaya, ¿no? Cuando se enciende. ¿Cómo actúa el hombre? La primera respuesta es ponerse hacer distancia, poner distancia. Ya no puedo más contigo, ¿no? Ponerte lejos como primera opción. ¿Tú crees que era la voluntad de Adonai esa? Que se separaran. Bueno, hubiera sido que Lot hubiera orado al Señor, ¿no? Que tu primer impulso sea la oración y no tu último recurso, ¿se acuerdan? ¿No? Así decía el pastor allá en Querétaro, ¿no? Toda la razón. Tenía toda la razón, ¿no? Hombre, que tu primer impulso, que orar sea tu primer impulso, no tu último recurso. ¿Qué tal si hubieran orado ellos? Hombre, el Señor hubiera dado claridad y no, bien calientes, no, yo no puedo estar aquí porque, mira, mis ovejas todas flacas porque tus ovejas se tragaron todo el pasto, hombre, ya se comieron todo, ya no hay nada, o sea, ¿no? Los cananeos y los fereceos, les pongo yo aquí, habitaban la tierra, mas no eran dueños de ella.
ya que el mismo Canaán había sido. ¿Se acuerdan qué le dijo Noah o Noé a Kenán, a su hijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo, no? Bueno, a Can, refiriéndose a Canaán, su hijo, o el hijo de él. ¿Que iba a ser qué? Que toda la estirpe de ellos y toda la descendencia de Can, y por ende Canaán, iba a ser maldecida. Porque iban a ser ¿qué? Esclavos, siervos, pero es bien distinto, porque le habla de la palabra esclavitud, o sea, que van a servir. Porque un siervo puede ser opcional, yo puedo ser un siervo tuyo y servirte por amor, pero no, va a ser servidumbre, ¿entiendes? Y entonces fíjate, los fereceos y los cananeos están habitando ahí y todos son descendientes de la misma raíz, ¿no? Y un esclavo no podía tener tierras, como habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? No puede ser dueño de una tierra. ¿La habitan? Sí, pero no son dueños de esa tierra. Bajo las ordenanzas de Elohim, los cananeos y los pueblos que ahí habitaban la tierra no son dueños de ella. Pero tomar algo que está siendo usado por alguien no es tan fácil, ¿no? Y más si ellos no obedecen al Eterno. Entonces ahí empiezan las complicaciones en la vida de Lot y en la vida de Abraham. ¿A dónde ir? Porque esta tierra tiene dueños, ¿no? Entonces fíjate, en el 8 dice, Abraham le dijo a Lot, que no haya contienda entre tú y yo. Ahí te das cuenta quién está caminando y quién está buscando de caminar conforme a la voluntad de él, de Adonai. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Hombre, somos familia, ¿no? Abraham es un hombre que ama a Lot, les pongo como comentario, y ama a Hashem primero que nada, y busca la paz y la cercanía con su sobrino. Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con su sobrino Lot, Abraham toma como iniciativa de resolver la disputa, y él le permite a Lot que eligiera primero en cuanto a tierra se refiere, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. ¿Quién tenía la preeminencia para escoger? Claro, por ser el mayor. En el orden, Abraham tenía que haber dicho, a ver, mijo, pues tome esas tierras porque yo me quedo con estas. Ahí es donde yo me doy cuenta que Abraham ama a Lot como un hijo. No es solamente su sobrinito. Y cumple lo que decía el Señor, amarás a tu Dios como a ti mismo. Claro, exactamente. Y en respuesta a eso, amarás a tu prójimo, al que tienes enfrente. Porque tú conoces a Hashem, ¿no? Y el ejemplo de Abraham es muy claro de cómo debemos responder nosotros. La pregunta es, ¿nosotros respondemos así? ¿O respondemos como Lot? No, a ver, ¿cuál es la mejor? Lo mío es mío. Esta es la mejor parte. No, porque ni siquiera es tuyo, sino, a ver, ¿qué escoges? Pues lo mejor, total, ¿no? O es que esta manzanita está medio punteadita, no, a mí yo quiero la buena, la limpiecita, ¿no? Esta que sea para los... Sí, para quien le toque, ¿no? Tomar la iniciativa para resolver los conflictos, adelantarnos no para ganar, sino para que sea o se haga lo correcto, ¿no? Lo que se haga para permitir que los demás tengan un beneficio. Esa debería ser nuestra primera acción o nuestra primera elección. Aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. Es duro, ¿eh? El Señor mismo mueve las cosas para que te toque lo que tú querías. ¡Claro! Ese es el favor. Y luego el Señor... Ese es el favor de Hashem. De una manera Dios está viendo tu disposición, tu corazón. Infinidad de veces creo que hemos podido ver eso como creyentes. Tú vas y tomas, claro, y como te das cuenta, era una mejor parte todavía. Era una mejor porción todavía. Y Abraham tiene el conocimiento, o más bien está buscando honrar a Adonai y actúa de esa manera. ¿Estamos nosotros verdaderamente dispuestos a responder así? Es que siempre agarran de todo. Primero yo me quedo sin nada. Ni modo, deja que eso suceda. Porque el Señor, ¿cómo se llama? Cuando gratifica, ¿no? El Señor responde a esto. Y el Señor te dará lo que tú necesitas.
Poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales debería ser la constante, ¿eh? Que no sucede en las familias. Y menos con las familias. Creo que con quien menos tenemos esa cuestión, ¿no? Es con quien más combatimos, con quien más crueles a veces somos, con quien peor nos comportamos, con quien más tenemos roces y no hacemos nada por no tenerlos. Fíjate, rodeados ellos de vecinos hostiles, los pastores de Abraham y los de Lot deberían haberse unido en lugar de haberse separado. Permitieron que sus deseos pasaran por encima de la unión y terminan separándose. Y tú vas a ver que esto termina gravísimo. Gravísimo. Tiene consecuencias gravísimas para la vida de Lot. La ambición lo llevó a la pereza. El verso 9 de nuestro texto base dice: no está todo el país delante de ti. Separémonos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, le dice Abraham. Y entonces Lot miró a su alrededor y vio lo bien regada que estaba toda la llanura del Jordán. Esto fue antes que Hashem destruyera Sodoma y Gomorra. Toda ella, hasta Zoar, como el huerto de Hashem, como la tierra de Misraim. ¿Qué vio él? Hombre, que estaba precioso toda esa zona, ¿no? El corazón de Lot no es como el de Abraham, les pongo yo aquí. El corazón de Lot, tal vez por vivir en Egipto, tuvo prácticas nuevas, raras. Mira, inclusive, cuando vivían, no lo sabemos, porque no habla de su esposa como tal. Podemos escuchar y podemos ver opiniones, pero no sabemos realmente cómo sería. Pero la realidad es esta, mira, cuando ellos salen de Ur, o de la tierra de los caldeos, ¿cómo era la vida con ellos ahí? Había idolatría, ¿no? Había cosas que no honraban a Adonai. Salen con Taré, ¿no? Y llegan a donde se asientan, ¿no? Taré era lo mismo, idolatría. Harán, en Harán. Y Taré era lo mismo, idolatría. ¿Tenía la oportunidad él de salir de todo eso como Abraham o no? Sí. Pero no quiso tomarlo. Es lamentable, pero la realidad es que... Y luego van a Egipto. Y lo que se estaba como cayéndose de así de las costritas que traía encima de todo la mala manera de vivir, pues le echaron encima otra vez. No sé cuánto tiempo habrá estado ahí. Pero suficiente para que su corazón nuevamente o no dejara de desviarse. No es como el de Abraham, el corazón de Lot. En Egipto tal vez tomó costumbres, ideas raras. Tal vez su tío Abraham no se tomó el tiempo para enseñarle a Lot. También puede ser. Porque si hubiera sido enseñado la Torá y hubiera sido enseñado lo que estaba aprendiendo, no podemos juzgar tampoco a Abraham por eso. Porque esto es muy, muy nuevo para él también. Pero lo que es una realidad es que También estuvo siendo enseñado, pero Lot no quiso ser enseñable. No era un corazón enseñable, ¿no? Pero el corazón de Lot es un corazón que busca su propio interés, literal. Lo que pasó no tendría que haber pasado, ¿no? O sea, con Lot y sus hijas. No, hombre, eso no debía haber sucedido si él no se hubiera separado de su tío nunca. Juan 13, o Yohanan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 12 al 17 dice... Juan 13, capítulo 13, del 12 al 17 dice: después que les lavó los pies, Yehoshua recogió su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Me encanta el Señor, súper didáctico, ¿no? Va, les lava los pies a todos y después les pregunta: ¿entienden lo que hice? No, yo creo que no faltó que dijera: pues sí, nos lavaste los pies, ¿no? No. ¿Entienden lo que estoy haciendo en realidad? Ustedes me llaman rabí y maestro y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el maestro, el rabí, les lavó los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, humíllense, sirvan.
no busquen lo suyo. Sí saben, ¿no? Que en las reuniones de aquellos días había siempre, entre toda la gente que se reunía, los seguidores de los apóstoles o los alumnos de un maestro, el de menor rango, porque no todos eran iguales. Había los que ya estaban más picudos, ¿no? En el sentido de saber más, pero había unos que, igual que al que acababa de llegar, que no era tan... A ese le correspondía lavar los pies de todos. Por eso cuando están cenando o van a cenar, la Agadá que están preparando para la cena les está instruyendo el Señor en la cena para la cena de Pesaj, Pedro le dice, tú no me puedes lavar los pies a mí. Sí, no te corresponde. ¿Cómo me vienes a...? Tú eres el más grande aquí. No puedes lavarme los pies. ¿Me entiendes? Pero el Señor aquí le está dando una lección brutal. Porque les he dado ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes. En verdad, siempre que tú veas que dice amén, amén, o en verdad les digo, ¿no? Está haciendo una puntualización para que tú pongas suma atención, ¿no? Yo no sabía esto, pero yo lo aprendí hace poco, bueno, ya hace algunos años, que cuando decían un amén, se refería a la instrucción de Moshe. O sea, amén, o sea, verdad es esta, porque es lo que significa amén. Verdad es esta, no es así sea ni nada. Verdad es esta, se está refiriendo a las instrucciones que había dado Abraham. Pero cuando dices dos amén, 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 o de verdad, verdad les digo, está haciendo referencia a quien le dio la palabra a Moshe. Eso en el pueblo hebreo se sabía, entendido. Para nosotros tal vez decir amén, amén es, sí, amén, 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 ¿no? No. Se está refiriendo a que lo que se está diciendo es una verdad que que trasciende mucho más allá de Moshe, sino que va directamente, y el único que podía decir eso, ¿quién era? Dios mismo. ¿Y quién está diciéndoselos? Yehoshua. Hombre, es la paz que proviene de parte de Dios, ¿me entiendes? Entonces, les dice, en verdad les digo que el siervo no es mayor que su amo, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. En pocas palabras, el único que está por encima de todos soy yo, pero todos ustedes son iguales. Sírvanse de igual forma. ¿Lot estaba pensando de esta manera? Hombre, Lot hubiera sido el primero en quitarse las chanclitas y poner los piecitos para que se los lavaran. ¿No? Las sandalias. Vamos a meter las sandalias. ¿Okay? El 11 de nuestro texto base en Bereshit o en Génesis 11, en Génesis 13, dice el verso 11: de modo que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, o del Jardín, y viajó hacia el este, y así se separaron uno del otro. Yo quiero pensar en el corazón de Abraham. Sacó a Lot con él tan emocionado, tan gustoso, con tantos deseos. Y a la primera de cambios, Lot parte, ¿no? El carácter de Lot se revela por sus elecciones, ¿no? Él tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de un lugar súper perverso, como era Sodoma, una ciudad conocida por el pecado que ahí había. Ahora, yo te voy a decir algo. Si Lot verdaderamente amaba a su tío y le honraba, ¿qué es la acción primera que debía haber hecho como su mayor? Bueno, no, él está obedeciendo, se están separando de común acuerdo. Pero ¿qué es lo mejor? Pedirle que no se separaran. Bueno, punto número 1, pedirle que no se separaran. Pero bueno, es inevitable, se tienen que separar. La separación es inevitable. Darle la mejor. Claro, honras a tu mayor, a quien te amó, a quien te ha educado, a quien no te dejó solo, a quien te ha dado todo. Por eso yo no puedo comprender el que no honra a su padre y a su madre, ¿no? Hombre, ¿de qué vas? Y lo mejor, y querer es darle lo mejor, ¿me entiendes? Te voy a dar lo mejor. No, el corazón de Lot se ve manifestado en sus decisiones.
Y peor aún, oye, ¿a dónde vas a ir a vivir? Es un lugar, es la zona roja de la ciudad, dijo. No vayas a rentar ahí, es que está buenísimo, es un departamento que me están vendiendo baratísimo. Sí, pero es la zona donde está la prostitución en toda la ciudad. No vayas ahí. Es la zona donde está la droga a todo tope. No vayas ahí. Hombre, tío, no pasa nada. No pasa nada. Yo los voy a cambiar. No, mira, es más, igual yo soy luz para ellos. Y llegando ahí, todos cambian. ¿Será? ¿Será? Pues no. Hemos tenido experiencias en nuestra vida que nos han indicado que no va a suceder así. Sal de ahí, dice, no huye, como decía. Sal de ahí. De donde estás, donde no Exactamente. Pero ¿qué hizo Lot? Fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en lo que era justo. Él no pensó en eso. A veces que para nuestros ojos parece justo, para nuestros ojos. Eso es algo que también vamos a comentar ahorita, porque a veces ni nos damos cuenta. Pero se supone lo que estoy diciendo que tendría que haber ido a Sodoma. No, nadie debe haber ido ahí. Nadie debe haber ido ahí. Tú me has dicho que tendría que haber dado la mejor tierra. Hombre, sí, pero no hasta Sodoma, ¿me entiendes? Porque, hombre, sí, la mejor tierra no caía hasta allá. Él fue y se pegó a Sodoma. Inclusive, sí, ahí está la mejor tierra y las mejores oportunidades, pero también está el pecado, mi rey. Ahí yo no voy. ¿Tú qué crees que hubiera hecho Abraham? Tío, te dejo estas tierras. Mira, hubiera sido capaz Abraham, con el amor que tenía, de haberse hecho chiquito en el espacio con tal de no llegar a Sodoma. Pero quédate con las tierras que tú quieras, hijo. ¿Me entiendes? Pero no lo hizo así. Nos emocionamos y nos ilusionamos por lo que nuestros ojos ven. Exactamente, puras emociones. Puras emociones. Les pongo yo aquí, nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos las necesidades y los sentimientos de otros. Pero esta clase de decisiones, como lo mostró la vida de Lot, causan dolor y problemas. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Adonai, para darle gloria y honra a Él, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. De verdad, apúntate esta frase así en tu refrigerador, porque es una frase que vas a tener que repetirte muchas veces. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Adonai, de Yehoshua, del Creador, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Porque a donde vayas va a haber conflictos. A donde vayas terminarás en pecado. Siempre. Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades de la llanura, montó sus carpas cerquita de Sodoma. Ya vamos a acabar, Ahora bien, los habitantes de Sodoma, dice el 13, eran pecadores muy malvados contra Hashem. O sea, inclusive la palabra dice, no solamente eran malos, sino deshonraban a Adonai. Los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Exactamente. Perversos. Todo el tiempo. Cuando se vive cerca o en medio del pecado, es muy complicado mantenerse íntegro. Porque terminas con el qué tanto es tantito. Sí, terminas embarrado. Y aunque Lot buscó mantenerse lejos de toda la perversión de Sodoma, porque esa es una realidad, Lot no se corrompió a sí mismo. Nunca hay testimonio de que Lot le entró a las pachangas con ellos y las fiestotas y se corrompió y se prostituyó. No. De hecho, después cuando llegan los dos malaj, ahí él busca busca el bien. Pero no pudo evitar que su familia así se corrompiera. Sufriendo las consecuencias De la decisión que tuvo que hacer. Sus malas decisiones le llevaron a que su familia se corrompiera. Mira, y sufriendo de todo lo que sufrió, habiendo como decidido de otra forma, ¿no? O sea, él decidió, esa es su propia decisión que él hizo y tuvo que sufrir las consecuencias a pesar de. Y decidió muy mal porque no consideró a sus hijas. Porque estuvo su esposa. No consideró a su esposa. Hombre, yo jamás iría a acercarme a un barrio de esos, pero con mis hijas, hombre. Y aparte ofreció
ofrenda a sus hijas. Pero Para salvar a la Bueno, mira, yo entiendo esa parte. Cuando él ofrece a sus hijas en lugar de los malaj, porque él entiende que ellos son unos malaj. Y él dice, si yo ofrezco a mis hijas, prefiero dar a mis hijas que presentar a los malaj. Que él sabía que finalmente el malaj no lo iba a permitir. No, claro. Aunque las iban Pero si te das cuenta Tuvo que que llegar. eso no hubiera sucedido si Lot hubiera hecho lo correcto. Pero el valor de Lot está correcto con respecto a lo eterno, ¿me entiendes? Sí, porque primero dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. No sé si va con ello, pero Sí, pero a medias, porque Lot lo hace en unas cortes y en otras no. Lot está muy firme supuestamente en su manera de pensar para con el Señor y sus valores para con el Señor, pero va y vive en un lugar donde hay pecado y corrupción. ¿Estás o no estás? ¿Se acuerdan lo que decíamos las clases anteriores de la integridad? Debe ser en todo. De no tener doble ánimo. Es que Lot no parece tener doble ánimo, pero lo está teniendo. Porque cuando llegan los malajim a decirle que tienen que salir, él les prefiere ofrecer a sus hijas, que en lugar de que los malaj sean ultrajados, pensando, oye, qué buen el pensamiento de Lot, está calibrado. Pero estás viviendo en medio del pecado, mijo. Y aquí dice, perdón, en el versículo, Pero totalmente no les dice iba a pasar que eran nada. excesivamente malvados. Sí, perversos, es la palabra que ocupa también en la Biblia de Isa. Perversos, ya, cuando hay una perversión ya hay algo mucho más arriba, ¿me entiendes? Entonces, cuando se vive cerca del pecado, terminas en el pecado. Y aunque tú, porque fuiste una educación firme, creciste en un bien y no te corrompiste, pues permitiste que tu familia creciera en un ambiente que muy seguramente terminará por destruir a su familia. ¿Y qué crees que pasó? Primera de Corintios 15:33 dice, y me encanta esta frase, me encanta esta porción, dice, Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay más. Yo me empiezo a juntar con amigos que hablan mal y voy a terminar hablando mal. ¿No? ¿Cómo? Hombre, y después terminas superándolos y te vuelves el patán de los patanes, ¿me entiendes? Aquí dice, por ejemplo, dice, aunque Lot era un hombre bueno, parece haber estado demasiado bajo la influencia de un espíritu egoísta. No, bueno, a ver, esto del espíritu, la influencia de los espíritus de sueño, de egoísmo, de flojera, eso no existe. Hombre, sí, la influencia del espíritu que tenía era su orgullo. Eso se llama, eso no pongámosle nombre de espíritu, llamémosle orgullo, soberbia, ¿no? Sí, claro, él era un hombre que buscaba tal vez honrar a Adonai, pero a su manera, a su forma, hasta donde le daba, hasta aquí nada más lejitos ya no. Fíjate, y tal y como veremos en los siguientes capítulos, terminó viviendo en Sodoma y siendo rescatado por Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando los reyes invaden y él va por él. Gracias a las oraciones de Abraham, Lot fue sacado de la ciudad de Sodoma antes de ser destruida. La esposa de Lot, con el corazón lleno de eso que había en esa ciudad, porque es la realidad, lleno de concupiscencia y anhelos por lo que se quedaba ahí, voltea desobedeciendo la orden de los malaj, que era la orden de Dios mismo, de Elohim. La orden era huir y no voltear atrás. Y que quien volteara para atrás se convertiría en sal, una estatua de sal. ¿Qué hace ella? Con su corazón llenecito de todo lo que... Pero nuestras riquezas, Lot, lo que habíamos formado, pero si está ahí nuestra casa tan chula que le acababa yo de pintar. Y volteó para atrás. Pero ahí también vemos la responsabilidad que él tuvo que tener en su familia, cómo educó a su Es lo que te digo. a su esposa. Es lo que te digo. Y vemos que la esposa... La influencia de él se quedó para él y no para sus hijos, no para su esposa. Las hijas de Lot, con el corazón lleno de desvíos y una mente perversa, se acuestan con su propio padre para tener hijos. ¡Qué locura!
descendencia, ¿no? ¿Cómo? Para dejar descendencia. Lo que pasa es que ellas dicen, nadie va a querernos, no tenemos a nadie ya, el mundo se acabó. Yo creo que creyeron que lo que pasó en Sodoma había pasado en todo el planeta entero y no eran los únicos que habían sobrevivido, ¿no? Pero sus hijos le embriagaron, ¿sí? Claro, lo embriagan a él para tener descendencia. ¿O qué era? La vergüenza de haber perdido todo, lo que no les permitía ir y buscar a su tío. Porque siempre tuvieron la opción de volver con su tío. Sí, lo volvió con su tío. Siempre estuvo la opción. Lot no los vuelve a ver nunca más después de ese evento. ¿Te das cuenta? Todas estas evidencias, por estas evidencias podemos saber que Lot no enseñó a su familia las instrucciones de Elohim. Tal vez nunca enseñó Torah a su familia, la poca o mucha que él conociera. Ni Lot ni su familia buscaban honrar a Elohim en su totalidad. ¿Entiendes? Aun cuando lo conocieran. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Fíjate lo que dice Mateo 7, Mateo 7, del verso 16 al 20. ¿Vale? Mateo 7, del verso 16 al 20 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da frutos sanos, pero el árbol podrido da malos frutos. Él dice, todo árbol que no dé buen fruto, lo cortarán y lo echarán al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos de Lot? Pues hay orgullo, hay buscar su propio interés, hay es la avaricia y la codicia, y cuando deseas, ¿cómo se llama? La ambición. Es tal la ambición de Lot que no importa, está feíto ahí, hay cosas raras, pero eso lo superamos. No lo vas a superar, brother. Es que en ese trabajo que me están ofreciendo, de repente hay que hacer cositas raras, pero nada, no lo hagas. Es que me están ofreciendo una chamba, pero deshonra a Adonai, no lo hagas. Bueno, yo no lo deshonro, ellos lo hacen, pero Ellos lo hacen eso. no hagas eso. No, ellos lo hacen. Yo solamente tengo que hacer esto, pero yo no comparto. Sí, yo no comparto, pero formas parte del grupo, del equipo. De lo que representa eso, ¿no? Las preguntas incómodas de toda la vida. Mis preguntas incómodas de toda la vida. Te coludes, ¿no? ¿Cuáles son los frutos? ¿Te coludes? Claro. ¿Cuáles son los frutos que predominan en tu vida? ¿Cuál es el fruto que está dando tu vida hoy? ¿Es del fruto bueno o hay más del fruto malo? ¿Cómo está tu relación con el Creador hoy, con Adonai hoy? ¿Le conoces porque vienes a Shabbat y escuchas las enseñanzas? ¿O estás teniendo una relación íntima, cercana con Él? Porque eso es lo que decíamos hace rato. Quien tiene una relación íntima, cercana con Él, empieza a vivir conforme a lo que el Señor le enseña y deja de hacer las cosas que sabe que no debe hacer. ¿O estás teniendo una relación cercana, pero a tu manera? ¿Tus decisiones están basadas en la voluntad de Adonai o en tu voluntad? Tu boca habla conforme a la misericordia, paciencia, amor y templanza que hemos aprendido como pueblo de Adonai. Vivimos conforme a la voluntad del Eterno, conforme a lo que Yehoshua HaMashiach nos mostró. Ahora, hay algo muy importante. ¿Qué estás enseñando a tu familia? ¿Estás enseñando a tu familia? Por eso me encanta la forma en que David está enseñando a su familia. Y también ahora mi hermano al pie del Eche. ¿Qué me dijeron? Están estudiando consistentemente. Bueno, no significa que los demás no lo hagan, ¿no? Es que de ellos sé. Pero consistentemente buscando que sus hijos respondan conforme a la voluntad de Adonai. Mira, mi pobre madre aquí presente no lo va a negar. Le doy una caña que, hombre, le doy una caña buenísima a mi madre, ¿no? Perdón, pero por buscar... Ese es el papá. Como si fuera su papá. Ah, no, es que es mi hija, no. No, pero, ¿sabes? Tenemos responsabilidad sobre los que el Señor nos ha puesto al lado. Y hay que mostrar el caminar de lo que se debe y no se debe. A mi esposita aquí está presente también, la caña que a veces le doy. ¿No? Claro. Y aunque no nos guste, pero es para nuestro Ni modo. bien, porque de esa
Y a veces también como líderes de la iglesia tenemos que exhortar y dar caña. Ni modo. Porque es necesario, muy necesario, y para nosotros no engorroso, como bien dice Pablo, para usted es necesario y para nosotros no preocupante, el hecho de repetirlo y hacerlo y meter caña, porque no queremos ver a alguien como Lot caminando hacia lo que cree que es correcto, pero no es correcto. Andando hacia la supuesta bendición. Que cuando le quitas el disfraz, se convierte en una maldición terrible, en deshonra. ¿No? ¿Qué tan cerca estamos de Sodoma? Porque acuérdense cuál es el Sodoma. Hoy, a diferencia de Lot, que se acercó a Sodoma, pues lamentablemente vivimos dentro de Sodoma. El mundo Sodoma. Mira, voltea a tu alrededor. Pero ¿qué tanto nos acercamos a Sodoma? ¿Qué tanto permitimos que nos contaminemos con las cosas que Sodoma enseña? No, es que es mi trabajo. No lo hagas, porque sabes, el Señor te dará más. Mira a Abraham. ¿Qué hizo Abraham con Lot? Toma lo que quieras, toma la mejor parte. Y él se quedó con una parte bien feita, ¿no? Mira lo que hizo el Señor con Abraham. Cuando actúas correctamente y tomas las decisiones correctas basadas en la voluntad de Adonai, el Señor te va a bendecir. Por eso también su palabra, yo honro a los que me honran. Claro. Él te respalda en todo momento de la situación que estés pasando. ¿Y sabes qué es lo más riesgoso de esto? Que a veces solo pensamos en nosotros, pero cuando nos acercamos demasiado al mundo, también acercamos a nuestra familia. Arrastramos. Eso es lo más preocupante. Todas las personas que traía, no nada más en Jesús. Hombre, y toda la gente que lo traía, porque también se llevó a los suyos. Y todos sus hijos. Por eso lo que decías ahora de que, por ejemplo, David está enseñando a su familia, el hermano Jorge, y como tal también en la familia de Eliseo, en la familia de Gladys, en la familia de todos los que estamos nosotros aquí, es nuestra responsabilidad, no es que a eso somos llamados. Si nos Así el es. Señor, a cada uno de nosotros nos ha hecho conocerle, no es para que nos quedemos de brazos cerrados, de brazos... Y es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces vamos a encontrar que hay comodidad. Entonces, cuando tú te acomodas y piensas que estás bien, pues estás acomodándote en lejos cerquita del pecado. Y terminará embarrándote, tarde o temprano. Porque quienes están lejos de Elohim están cerca de todo lo que no es de Elohim. Y tal vez terminen como terminó Lot y los suyos, porque no es solamente Lot. Piensa tú, ¿qué sucedió con todos los pastores de Lot? Perecieron en Sodoma. Ellos vivían también en Sodoma porque los llevó a vivir ahí. Y los únicos que salieron de ahí fueron ellos. Los únicos sobrevivientes de Sodoma fueron ellos. Todas. Claro, porque se corrompieron. Porque los llevaron y se corrompieron. ¿Alguna vez habías pensado en toda esa gente que salió con él? Su servidumbre, todos. Porque no dice que salió corriendo Lot con su familia y detrás de ellos toda su gente. ¡Espérenme! Nada. Además, cuando habla con Dios y le dice que si hubiera 20 justos o que si hubiera 10... Hubiera 5, dice ya al final, ¿no? Y ellos solo eran 4. No llegaban ni a 5. Así que todos los demás practicaban... Todos realmente perecieron ahí. ¿Te das cuenta de qué brutal fue la acción y la actitud de este hombre al llevar ahí a la gente? Lo que nosotros no debemos permitir es que se corrompa con el mundo. Ahora, ¿cuál es el Sodoma hoy? ¿Cuál es la influencia de Sodoma hoy? Perdón por lo que voy a decir, pero la televisión es influencia de Sodoma. Las caricaturas rarísimas que hay ahora, Dios mío, qué cosa más horrible. Yo no sé si son caricaturas o son es una locura, ya es una forma como de expresión del chanclas, muchas de ellas. En la escuela, en muchas de las cosas, las cosas que se ven en internet, los retos que se hacen, las prácticas que se llevan a cabo. ¿Qué tan cerca está tu gente de ellas? Porque en la medida que estés cerca de esas prácticas y no pongas tu atención y no lo delimites, estarán alejándose de Adonai. Las culturas, muchísimas. Claro. Culturas.
Y Hashem le dijo a Abraham, después de que Lot se retiró de él, levanta la vista y mira desde donde está el norte y al sur, al este y al oeste. Y Abraham obedeció a Hashem. Y esto tiene una recompensa. Abraham entendió de los peligros que era habitar cerca del pecado. De hecho, aún tendrá consecuencias de su pasado, de la incursión esa al mundo, a Misraim, pero transformó y obedeció, ¿me entiendes? Ha rectificado y busca hacer la voluntad de Adonai. El 15 dice, porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. ¿Le entregó en ese momento las escrituras? No. Mucho después, el propio Yehoshua, el hijo de Nun, es quien los hace cruzar, ¿se acuerdan? Pero ya les había declarado que su descendencia iban a ser dueños de todo. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Mira, aquí estamos, Aquí estamos. Baruch Adonai, porque aquí estamos. Somos cumplimiento de esa promesa. Levántate y camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy. Abraham, a diferencia de Lot, su vida será hacia arriba, hacia el éxito, por decirlo así, ¿no? Pero ¿cuál es el éxito del hombre? Obedecer a Dios. Creciendo y edificándose en Elohim, cercano a Hashem, con una vida llena de la voluntad de Adonai, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Mamre. ¿Se acuerdan? Ahí mismo, antes donde estaba. Que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Hashem. ¿Hay algún vestigio de que cuando Lot llegara ahí, hiciera un altar a Hashem? ¿Hay algún vestigio de que él honrara a Adonai cuando recibió sus nuevas grandes tierras? Que él levantara ¿cómo se llama? Que levantara un altar. ¿Qué es lo primero que hace Abraham cuando llega ahí? Levanta un altar a Hashem. Hombre, para la honra y la gloria, para la honra y la gloria de mi Señor. ¿Dónde? Primero el Señor y después todo lo demás. Exactamente. Primero el Señor y luego todo lo demás. Por eso me cae tan gordo cuando gritan eso de a su nombre y a su no sé qué, ¿no? Hágalo en su vida. Viva como eso, no ande declarando nada más, porque está bien bonito que todos griten a la vez, la honra y al Señor y a su nombre, gloria, ¿no? Hónralo, porque de nada sirve andar hablando. Que tu vida sea una edificación para el Señor, donde se hagan sacrificios todos los días de alabanza para su gloria. La alabanza que sea nuestra vida. Lot llegó a la llanura cerca de Sodoma y no levantó un altar. No dedicó el lugar a Hashem, no buscaba dar la gloria a Adonai. Y Abraham cierra ese capítulo, ¿no?, de su vida, haciendo ¿qué? Honrando a Elohim. Mientras que en Egipto jamás levantó altar alguno a Elohim, ¿te das cuenta? ¿A poco él llegó a Egipto y levantó un altar? No, hombre, pues no. No es que no se puede, porque las costumbres de ellos no te lo permiten, pues entonces no vayas. Hombre, ¿tú sabes qué vas, no? Hombre, si no te permiten levantar un altar a tu Señor, porque ahí son otras costumbres, otras deidades, algo anda mal, ¿no? ¿Qué estás yendo ahí? Te va a ir mal. Sal de ahí, brother, ¿no? Ya no más vivir bajo las otras obras, bajo las obras de la carne, bajo el estilo ligero que ofrece el mundo, obedeciendo a los deseos que dictan nuestra vida, ¿no? Ya no más vivir así. Ahora, ¿nosotros podemos decir lo mismo? ¿Hemos dejado el estilo ligero de vivir para volvernos conforme a la voluntad del Señor? Nuestras obras hablan de quién somos y en dónde está nuestro corazón. El corazón de Lot estaba en el mundo y recibió la retribución que el mundo da. Cerrado, ¿eh? El corazón de Abraham, aunque lleno de errores y caídas, está aferrado a Hashem y recibió la retribución que Hashem da a los que le siguen. Y es bendecido por Elohim.
Santiago, y ya con esto vamos a terminar. Santiago dice algo que esboza y muestra la condición del corazón del hombre. Vamos a Jacobo o Santiago 3, del 11 al 18. Jacobo, Santiago, que es lo mismo. Santiago es la transliteración del nombre. Santiago 3, capítulo 3, el verso 11 al 18. ¿Será posible que de un manantial de agua dulce ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Es posible? Oh, no, es que la parte izquierda del manantial está brotando amargo y a la parte derecha se va a mezclar, ¿sabes? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, como diciendo, piensen, ¿vale? Los estoy exhortando. Esto es para que se pongan las pilas. Para que no caigan en creer que esto puede suceder. ¿Puede de una misma fuente haber agua dulce y agua salada? ¿Una persona puede vivir en pecado y al mismo tiempo en bendición? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que responda. Que muestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. No te engañes, dice Santiago, ¿no? Fuera máscaras. Sería el equivalente, ¿no? Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino esa sabiduría es la que es terrenal, animal y diabólica. Falsa verdad. Bueno, sí, es falso, ¿no? Dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, tolerante. Piensa en Abraham, respondiéndole a Lot de qué tierra se iba a quedar. Tolerante, complaciente, lleno de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en shalom para quienes viven en shalom. ¿No? Esta fue la forma en la que Abraham buscó, ¿no? No lo propio, sino buscó las cosas del Señor. Filipenses. Cuando decía mi sobrina muy chiquita, decía filipinos, ¿te acuerdas? Decía, cuando leía la Biblia. Filipenses 2, capítulo 2, del verso 12 al 16. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo es quien les está escribiendo. 2, del 12 al 16. Ocúpense de su salvación con respeto y reverencia. ¿Escuchaste lo que dijo? Ocúpense de su salvación. Pero si la salvación no se pierde. Claro que no se pierde. Pero ocúpate de ella. ¿Sabes cómo te ocupas de la salvación? ¿Cómo? A ver, denme un ejemplo de cómo se ocuparían de la salvación. Obedeciendo y guardando Torah. Pero, claro, pero algo más práctico que se pueda hacer visible. Claro, ¿por qué? Porque en la vida eterna a la que se refiere nuestra salvación, esas prácticas no van a existir. Si tú haces y vives practicando como si estuvieras en la eternidad delante del Señor, estás luchando contra tu propia carne corruptible. Claro, así es. Exactamente. El mío dice, esfuércense
por demostrar los resultados de su salvación. Claro, obedeciendo al Señor. exactamente. Ocúpense de su salvación. ¿De qué es? Lo que los resulta. Claro, demostrar la evidencia, que se vea claramente que han sido salvados. Porque decir, soy salvo, ¿no? Decir, no, yo soy salvo, pero vale, ¿cuál es la evidencia de que has sido salvo? Si sigues viviendo, decir, no sigues viviendo en pecado, en desorden en tu vida, y Hombre, dices de la boca que eres salvo. O sea, tuvo que escribir a los corintios, Pablo, diciéndoles, ¿acaso la salvación es permiso para pecar? Pues no. Entonces, ocupémonos de la salvación. ¿Qué significa nuestra salvación? Que el Señor murió por nosotros. ¿No? Honremos su muerte y resurrección. Dice el 13, porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad, ¿no? Conforme a su voluntad, conforme a su Torah, les pongo yo aquí. Háganlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo, en el Israel, ¿no? O en el Sodoma, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Mashiach, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Esta es una percepción ya personal de Shaul, de Pablo, ¿no? Pues, hombre, quiero tener orgullo de los míos, ¿no? Y que en el último día pueda decir, no se perdió ni uno a los que les prediqué, sino que honraron al Señor. Abraham, a diferencia de Lot, obedeció al Eterno y fue bendecido. Lot descuidó su relación con Hashem y terminó por despreciar y desdeñar el favor y las bendiciones que Adonai había tenido para con él. Esforcémonos, Javerim, hermanos, familia, esforcémonos por honrar cada día de nuestras vidas al que nos dio la vida. Y por pura misericordia y amor a su nombre nos ha dado la vida eterna. Amén. Yehoshua HaMashiach, ¿no? Hakadosh Baruch Hu, el santo y bendito es. Honrémosle todo el tiempo. Amén. Shabbat Shalom. Terminamos ya la maratónica del capítulo 13, pero te das cuenta que tiene muchas enseñanzas, mucha riqueza, que si nosotros ponemos en práctica, vamos a empezar a vivir, o vamos a continuar, o vamos a reforzar, y vamos a ser cada vez más fuerte nuestra vida caminando hacia el Señor. Amén. Nos vemos a las 5:30. Baruch Adonai.